Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a Executive Forum y a la Universidad Camilo José Cela por la invitación a hablar. A mí me encanta que haya hablado Carlos Maza antes que yo. Juro que no nos hemos puesto de acuerdo, pero ya que él lo ha dicho, aunque no pensaba decirlo, uno de mis mantras es que la transformación digital no es un problema de tecnología, es un problema de personas. Y en la administración pública, por los motivos que Carlos ha señalado, eso es todavía más cierto. Entonces, yo no voy a hablar de transformación digital, aunque sí de algunas cosas que tienen mucho que ver con ella, como son el gobierno abierto, el Big Data, el Internet de las cosas. Y he tratado de enfocarlo desde el punto de vista de los riesgos y oportunidades que plantean para los ciudadanos, es decir, para cualquiera de nosotros como ciudadano, pero también para las organizaciones y, en particular, para la administración pública, que es para la que yo trabajo. Entonces, si consigo usar el mando... Bueno, el gobierno abierto realmente no es una novedad, no es una innovación de la transformación digital, realmente es una filosofía o un conjunto de buenas prácticas muy arraigadas en algunos países con democracias muy antiguas y que busca conseguir que la ciudadanía colabore con la creación y la mejora de los servicios públicos y con el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Sí que es verdad que la extensión de las tecnologías de la información ha dado una nueva vitalidad o un nuevo impulso a ese concepto precisamente porque proporciona herramientas que hacen mucho más sencillo el acceso a los datos, la protección de los mismos y la difusión de la información. Por otro lado, ese mismo concepto político tiene una relación bastante significativa con la innovación, puesto que estimula la aparición, la mejora en procesos, en productos, en servicios, en canales de relación y todo eso, que tiene una componente también tecnológica, redunda en el incremento de la confianza, la eficacia y la calidad del servicio público. Ese concepto de gobierno abierto se suele articular alrededor de 3 ejes, que son los que muestra el gráfico, que son la transparencia, la participación y la colaboración, como líneas de actividad que estimulan ese concepto o ese modelo de gobierno abierto a la sociedad. En esas 2 líneas de apertura de datos y de transparencia ha venido trabajando la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una organización que surge en el año 2011 en el contexto de reuniones de la ONU y que se crea como una asociación voluntaria que inicialmente firman 8 países y que se compromete a estimular un conjunto de buenas prácticas que todos los países que se adhieren a la alianza se comprometen a observar dentro de sus propios gobiernos, impulsando iniciativas de participación gobierno-sociedad. Como digo, inicialmente en el 2011 la alianza surge entre 8 países signatarios. A día de hoy hay 75 países, España es uno de ellos, y los países, conforme se van adhiriendo, van poniendo en marcha esas iniciativas que dan a conocer a la propia alianza, que a su vez hace un trabajo posterior de seguimiento y difusión del alcance y resultados de cada una de esas iniciativas. La mayor parte de las iniciativas se orientan alrededor de 2 de los ejes que he señalado inicialmente, que son el de apertura de datos, que tendría que ver con la transparencia, y la apertura de procesos, que tendría que ver con la participación. No hay muchos en torno al eje de colaboración, que era el tercero de los 3 pilares. En España, en concreto, en la línea de apertura de datos, pues es obligado a hablar de las leyes 37/2007, modificada después por la 18/2015, y la Ley de Transparencia, Ley 19/2013. Las 2 primeras lo que establecen es el marco en el que las administraciones públicas españolas están obligadas a poner a disposición de ciudadanos y empresas aquellos datos que obran en su poder, con las limitaciones, lógicamente, que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La Ley de Transparencia lo que hace es establecer un marco general para las administraciones públicas de proporcionar información sobre el funcionamiento de esas organizaciones públicas.
Merece la pena señalar que en el contexto de los estudios que hace la OCDE sobre la publicación de datos abiertos en poder de las administraciones, España ocupa una posición relevante en el grupo de los 10 países más significativos a nivel europeo, tanto por volumen de conjuntos de datos como por calidad de esos conjuntos. Y en cuanto a la apertura de procesos, pues ahí digamos que el impulso español ha sido mucho más tímido, porque los dos únicos aspectos en los que se ha dedicado el legislador, en las leyes 19/2013 de transparencia y la 39/2015 de procedimiento administrativo común, únicamente prevén la participación ciudadana en determinados momentos de la elaboración de las leyes y los reglamentos. Es una participación, como digo, muy tímida, porque lo único que se abre es la posibilidad de que ciudadanos, organizaciones o empresas hagan aportaciones para la elaboración de normas específicas. Aportaciones que, por otro lado, no tienen ni por qué ser tenidas en consideración, ni siquiera respondidas. Segundo elemento de esta sopa de conceptos, el Big Data. Pues igual que el gobierno abierto no es un invento de los últimos años, el Big Data tampoco es realmente una novedad. Volúmenes grandes, conjuntos grandes de datos llevan existiendo desde hace varias décadas y hay montones de organizaciones, tanto del sector privado, como por ejemplo la banca, como del sector público, como por ejemplo las administraciones tributarias o las organizaciones de seguridad, que llevan analizando volúmenes muy grandes de datos muchísimos años. Lo que da un nuevo interés, un nuevo impulso al concepto de Big Data a partir de los años 90 es la aparición de unos volúmenes de datos que se caracterizan con un conjunto de Vs. Inicialmente eran 3, después 4, ahora son 5. Si alguno de ustedes tiene alguna nueva que proponer, pues me la dice y la incorporaré al gráfico. Pero en principio se hablaba de las 3, que son velocidad, volumen y variedad, haciendo alusión a la velocidad con la que se generan estos datos que vamos a querer analizar, al volumen en sí mismo que tienen esos datos y a la variedad en el sentido de la diversidad de fuentes de procedencia o incluso de soportes o formatos en los que se capturan esos datos. Adicionalmente, se plantea la cuestión de su variabilidad. No solamente es que los datos se produzcan muy rápido, sino que el fenómeno que describen también varía muy rápido y por lo tanto es necesario renovar o refrescar esos datos con una frecuencia alta. Y por último tenemos el problema de la veracidad. No tanto el que los datos sean ciertos o no, como el que no sepamos cómo de ciertos son, que no sepamos cómo de válidos son esos datos y por lo tanto no tengamos un nivel de confianza en los resultados que vamos a obtener de su análisis. Big Data no solamente hace alusión a esos datos y a esas características que tienen, sino que hace también alusión a todo un conjunto de técnicas que permiten analizarlos y extraer información o conocimiento de ellos. Esas técnicas pues, son las que además han contribuido a impulsar en los últimos años los campos de conocimiento alrededor de la inteligencia artificial, machine learning, etc. Las ventajas que nos ofrecen esas herramientas atacando a volúmenes de datos de esas características pues son ofrecernos análisis, predicciones, inferencias, es decir, criterios, reglas que nos permiten tomar decisiones de una manera más informada, más rápida, más fiable que las que teníamos anteriormente. Pero al mismo tiempo, esas mismas herramientas trabajando con esos datos tienen ciertas desventajas o al menos ciertos aspectos de los que es conveniente estar avisado. Por ejemplo, la significatividad de los resultados que nos ofrecen. Si hemos hablado antes de la escasa certeza que podemos tener sobre la validez de los datos, es lógico suponer que la significatividad de las reglas que extraemos de ellos puede no ser muy alta. La perdurabilidad. Si hemos dicho que una de las características de esos volúmenes de datos es lo rápido que varían, hay que tener un poco de prudencia a la hora de suponer que las reglas que extraemos de esos conjuntos van a ser muy perdurables en el tiempo, podrían no serlo.
Y por último, y en mi opinión, desde el punto de vista ciudadano, esta es una de las más importantes, la inexplicabilidad. En la medida en que muchas de las metodologías de las herramientas con las que trabajamos para hacer el análisis son del tipo de caja negra, lo que nos dan como resultado es una predicción, una regla, un análisis cuya explicación, cuya motivación última no sabemos y además la herramienta es incapaz de proporcionarnos. Y esto puede tener un impacto en la toma de decisiones, porque la actuación administrativa tiene que estar siempre motivada. Por lo tanto, en una hipotética circunstancia de tomar según qué decisiones sobre criterios que no podemos explicar, que no podemos razonar, nos va a plantear un problema como administración. Perdón, que se me ha ido. ¿Cómo se vuelve para atrás? Ahí. El Internet de las cosas. Pues de nuevo, si es que no hay nada nuevo bajo el sol, que dijo un clásico. El Internet de las cosas, llevamos hablando de ello pues 4 o 5 años, pero en realidad sus antecesores más remotos los podríamos encontrar también entre los ingenieros griegos, pero por no irnos tan atrás, nos quedamos en los sistemas de control mecánico del siglo XIX, en los controles electrónicos que aparecen en la década de los 40, en el control numérico de máquinas herramientas en los años 60, pero ya de verdad, el primer Internet de las cosas no fue ningún dispositivo esotérico, fue una máquina de Coca-Cola que unos estudiantes pincharon a la red Ethernet en una universidad americana. Y de ahí pues la gente siguió pinchando cosas y las estimaciones en el año 2016 eran de 23.000 millones de dispositivos. El crecimiento, no me atrevo a decir que sea exponencial, pero desde luego lineal no es. Se multiplica cada poco por factores que van siendo cada vez más altos y teniendo en cuenta que la población del planeta pues está alrededor de los 10.000 millones de personas, pues esa cifra nos dice que hay como mínimo 2,5 cacharritos por cada uno de nosotros conectado a Internet. Yo supongo que a día de hoy posiblemente sean 5 o 6 como mínimo. Pues en realidad el Internet de las cosas, que empezó con esa máquina de Coca-Cola, a día de hoy se extiende a todas las actividades, a todas las áreas de nuestra actividad, desde la domótica, dispositivos domésticos que tenemos o que podemos tener en cualquiera de nuestras casas, a las ciudades. Todo el concepto de Smart Cities se basa justamente en eso, en la capacidad del Internet de las cosas para influir sobre el comportamiento de las infraestructuras de la ciudad, en la fabricación, pero no puramente en lo que es el propio proceso productivo, sino en todo el proceso previo de acopio de materiales, de estimación de ventas, de previsión de stocks, de distribución, de previsión de averías, de tareas de mantenimiento, en la venta, tanto en la venta minorista como en la venta online, igual que en el caso de fabricación, no solamente en el propio proceso de la venta, sino en todo lo que hay después en la logística de distribución o incluso en la previsión de campañas como el Black Friday, las Navidades o el Día del Padre, tienen mucho de inteligencia aplicada detrás. Transporte de mercancías, transporte de personas, salud, tanto los dispositivos personales que llevamos para hacer deporte, por ejemplo, hasta los que podemos llevar en el futuro para monitorizar nuestro estado de salud, para proporcionarnos la dosificación correcta, sistemas integrados en todos los hospitales y centros de salud, análisis de aseguradoras, energía. Y lo mismo, no solamente en las plantas de generación, sino en las redes de distribución, en el control del consumo, en la previsión de los picos. En todos esos puntos está el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, el Big Data, es una alianza necesaria e imprescindible, porque el análisis de toda esa información generada por los sensores es de un volumen tal, cambia a un ritmo tan elevado, con una complejidad y una granularidad tan altas, que si no hacemos uso de las tecnologías y las herramientas de Big Data es imposible dar ningún valor a esa información.
¿Y cuál es el impacto sobre el usuario? Pues el impacto sobre el usuario de toda esa información fluyendo de todos esos sensores, de todos esos dispositivos, de nuestra propia conexión a Internet conocida o desconocida, es que continuamente estamos generando un volumen de información que yo he agrupado en 3 bloques, del que a menudo solo somos conscientes del primero, del que he llamado los datos personales identificados. Datos personales identificados son aquellos datos que son nuestros, que son personales y que somos conscientes de que estamos dando. Por ejemplo, certificado electrónico con el que me conecto a un servicio público. Por ejemplo, mi DNI cuando accedo a la banca electrónica. Por ejemplo, mi dirección cuando pido un envío por Internet. A veces solo somos conscientes de esos y creemos que con no dar esos datos ya estamos protegidos. Pero hay un segundo nivel de datos personales que son identificables y que también estamos dando de manera involuntaria y que son, por ejemplo, nuestros datos de conexión IP o los datos del móvil con el que nos estamos conectando o el dato del dispositivo con el que hago footing y sincronizo después con mi iPad. Y peor todavía, o más grave todavía, están los datos personales inferibles, es decir, datos personales que yo no soy consciente de que estoy dando, que por sí solos no me identifican, pero que cruzados con otros datos que puede tener ese mismo proveedor o un tercero, no solamente pueden identificarme, sino añadir más información a la que esa persona ya tenía. Por ejemplo, cruzando datos de navegación, de acceso a determinados sitios con otros datos estadísticos, por ejemplo, de naturaleza sanitaria, se puede hacer una predicción bastante aproximada sobre mi edad, mis circunstancias de salud, mi posibilidad de contraer esta patología, esta otra, o incluso, a partir de un tratamiento que pueda estar tomando, los riesgos que puede suponer darme un seguro. Es decir, todo esto junto lo que produce es una ilusión de privacidad. Creemos que mientras no demos datos personales identificados, estamos a salvo, entendiendo a salvo por anónimos. Pero no es verdad. No es verdad y esto hay que tenerlo presente. Esto no va a desaparecer, va a crecer. Entonces, hay que, lo primero, ser consciente de ello y después ver cuál es nuestra capacidad como ciudadanos de actuar. Y aquí es donde me planteo un conjunto de reflexiones para compartir con todos ustedes sobre, una vez que somos conscientes de esa ilusión de privacidad, en qué líneas de actuación deberíamos presionar como ciudadanos o actuar como administraciones. Pues por un lado está la cuestión de considerar los datos como una herramienta que da poder al ciudadano. A mí lo de empoderar me sigue pareciendo un barbarismo, no lo digo. Entonces, los datos como herramienta que da poder al ciudadano, lo que quiere decir es que vía esa apertura de datos en poder de las administraciones o incluso en poder de las empresas, en poder de las organizaciones privadas, los infomediarios son capaces de ofrecer a los ciudadanos acceso a esa información, pero más que acceso, posibilidad de extraer significado de esa información. Porque vía datos agregados de naturaleza geográfica con apps de intermediarios, los ciudadanos pueden conocer más sobre la gestión del territorio desde el punto de vista de sus propios bienes o desde el punto de la gestión de la sanidad, desde el punto de vista de su propia situación. Entonces, eso es uno de los motivos por los que la apertura de datos tiene un valor extra para los ciudadanos, no solamente como generador de actividad económica, sino como devolver a los ciudadanos, a través de la agregación de esos datos, la información que pueden utilizar para protegerse también. Porque los datos son propiedad de los individuos. Es decir, somos nosotros
los que damos nuestros datos bien a la administración o bien a las empresas, en unos casos obligados, en otros casos de manera voluntaria, en otros casos de manera desconocida, y esa es la más grave de todas, y gracias a esos datos que son nuestros, la administración nos proporciona servicios, las empresas proporcionan bienes o servicios a otros ciudadanos, incluso a nosotros. Entonces, ahí está la cuestión de cómo retener o cómo ejercer control sobre esos datos que son nuestros. Y ahí hay dos líneas que son claramente divergentes. Por un lado, está el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que se aprobó el año pasado y que, si lo conocen, pues supone una evolución bastante importante respecto del modelo previo existente, porque refuerza mucho los derechos de los ciudadanos e incluso crea una nueva figura de responsable de datos que están obligados a tener tanto las organizaciones como las empresas, y que no voy a decir que sea el defensor del ciudadano, pero bueno, sí que asume un conjunto de funciones que lo que buscan es precisamente proteger al ciudadano como titular de los datos. Pero en paralelo, supongo que conocen la iniciativa del Congreso de los Estados Unidos para permitir a las operadoras de telecomunicaciones vender los datos de navegación de sus clientes a las empresas sin necesidad de autorización por parte de los clientes. Son dos líneas contrapuestas. Y aunque no me gusta mencionar empresas concretas, me imagino que conocen también la iniciativa de Telefónica, de Aura, de establecer una plataforma para que los usuarios, sus clientes, para ser más exactos, puedan tener conocimiento y control de todos los datos que generan en su navegación y que pueden ser cedidos en sus condiciones, es decir, en las condiciones seleccionadas por el usuario, a un tercero. No sé si la iniciativa cuajará, no sé si tendrá éxito o no lo tendrá, pero desde el punto de vista de proporcionar al individuo control e incluso capacidad de decisión y, por lo tanto, económica sobre lo que es suyo, que son sus datos, a mí me parece una iniciativa muy interesante. Los datos como capital, los datos como amenaza, en dos sentidos. Por un lado, como amenaza a la privacidad, porque, como decía antes, vale, partimos de un conjunto muy grande de datos, están anonimizados, no pasa nada, nadie se va a enterar de que los míos están ahí. Eso es falso. Con un conjunto lo suficientemente grande, otros conjuntos lo suficientemente grandes con los que cruzarlo, y las herramientas lo suficientemente potentes para hacer operaciones de clasificación y de segmentación, podemos llegar al final a un colectivo lo suficientemente pequeño como para que podamos identificar a las personas que lo componen. Y eso destruye esa ilusión de privacidad. Pero además, los datos pueden ser también una amenaza a la seguridad. ¿Por qué? Pues porque esa combinación de Internet de las cosas, Big Data, da herramientas, vectores de ataque sobre las infraestructuras, sobre nuestro entorno personal, los dispositivos con los que nos conectamos, el dispositivo con el que nos medicamos, el dispositivo con el que miramos a ver si la tensión está bien o se ha descontrolado, e incluso sobre nuestra propia identidad. Y ya no estoy hablando solamente de los robos de credenciales o del phishing, sino de ataques más sofisticados en los que, sin modificar tu identidad, te puedes ver modificadas ciertas características de ella que harán que puedas recibir o no, según qué servicios, según qué prestaciones, según ejercer, según qué derechos. Conclusión: las administraciones, junto con el sector privado, tienen que implicarse de una manera activa en este análisis de nuevas oportunidades y nuevas amenazas que plantean la conjunción de Internet de las cosas, Big Data,
Poner en marcha iniciativas sectoriales apoyadas en conjuntos específicos de datos. Vale, ya hemos hecho una declaración de principios, vamos a ser buenos, vamos a evitar el mal, vamos a hacer el bien. Y además de esto, vamos a poner en marcha iniciativas sectoriales en áreas especialmente sensibles, como puede ser, por ejemplo, áreas de salud, en las que con participación del sector privado se busque cómo conseguir la implicación y la participación ciudadanas para pasar de un gobierno abierto a un smart gobierno, a un gobierno que haga uso de esos datos para mejorar los servicios que presta a los ciudadanos y para permitir a los ciudadanos que se protejan mejor a sí mismos. Y esto es todo. Muchas gracias.